hablamos la semana pasada, iniciamos un mensaje que le llamamos Ser Sal y Luz, que es compartir a Jesús con otras personas. El desafío, el gran desafío de compartir a Cristo con otros. Porque al final, cada uno de nosotros, y es muy normal que así sea, amigos, es muy normal. Cuando llegamos a Jesús, tenemos todo un fuego y después como que nos acomodamos en esto y como que nos vamos quedando con el compartir a Jesús con otros. Pero el mensaje, la misión, la comisión, el envío que Dios hace para cada uno de nosotros sigue siendo real hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por esta iglesia donde podemos estar cómodos y tranquilos, pero también necesitamos llevar a Jesús a otras personas y necesitamos compartir a Jesús con otros. La gente tiene una necesidad y somos llamados a compartir a Jesús con ellos. En Lucas 19:10 dice que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tomó una iniciativa, Jesús puso de su parte y dijo, voy a ir a buscar. Y no tan solo buscar, sino que voy a ir a buscar y salvar a aquellas personas que están perdidas. La gente que no tiene a Jesús en su corazón está en una condición de perdidos. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser sal y luz, como lo vimos el domingo pasado, a esas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la Biblia está llena de que Jesús compartía, predicaba y andaba por todos lados. Entonces, ¿por qué compartir a Jesús con otros? ¿Por qué somos llamados a compartir a Jesús con otros? Porque Él también lo hacía. Porque Jesús andaba por todos lados predicando el evangelio del reino, predicando salvación, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Y somos llamados nosotros, cada uno de nosotros, a las mismas acciones que Jesús hizo. Por lo tanto, somos llamados a esto. Bueno, en Mateo 9, versículo 35, algunos versículos que leímos la semana pasada, Mateo 9, 35 dice que recorría Jesús todas las ciudades, las aldeas. Lo primero que hacía era enseñar en la sinagoga, donde se reunían los fariseos, los religiosos. Él iba y les enseñaba, pero luego salía a predicar el evangelio del reino, sanaba, y él estaba predicando el evangelio a toda persona. Y es tan importante ir asumiendo e interiorizando esto en cada uno de nosotros. En Mateo 20, versículo 28, Jesús dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Entonces tú y yo somos llamados, de alguna manera somos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo, a compartir a Jesús donde nos movemos, ya sea en el colegio, en la universidad, en la casa, en el trabajo, donde sea que estemos, somos llamados a compartir a Jesús y ser sal y ser luz ahí. Y yo entiendo que no es fácil compartir a Jesús. Yo entiendo que a veces por vergüenza, por variedad de cosas, ¿cierto? Nos reservamos esto y eso es como un acto medio egoísta también, ¿no? Porque, ya, a mí me sirven, el otro como que no me importa, pero somos llamados a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Entonces me gustaría hoy día compartir un poquito, interiorizar un poco más de esto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Mateo 4, versículos 18 y 19, dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué les dijo? Les dijo, vengan. Y después les dijo, síganme, caminen conmigo. Pero luego les dijo, y los haré pescadores de hombres. Y es muy interesante porque desde el comienzo Jesús les dejó claro, ¿cierto?, cuál era el propósito. Y el propósito tenía que ver con dos cosas. El seguir a Jesús y el ser pescador de otras personas. Jesús lo llamó y definió claramente qué quería de ellos, qué esperaba de ellos. Jesús esperaba dos cosas y es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que espera Jesús de ti y de mí? Que le sigamos, que caminemos con Él. Pero también Él espera que podamos compartir a Jesús con otros. Él espera que podamos ser estos pescadores al igual como estos discípulos. Él espera también que cada uno de nosotros, donde sea que estemos, podamos ser sal y podamos ser luz en ese lugar y compartir el evangelio. Amigos, la gente, el mundo está falto de esperanza. El mundo hoy día está falto de esperanza. Y tú y yo tenemos un mensaje grandioso, poderoso, que cambia las vidas. Por lo tanto, cambió tu vida. ¿El evangelio cambió tu vida? Mi vida la cambió. Yo conocí a Jesús a los 21 años y me cambió así, pero ¡pum!, radicalmente.
Y es lo que hace el Señor cuando llega a la vida de las personas. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos personas que tal vez con una careta está todo bien, pero por dentro están faltos de esperanza, carentes de propósito. Y basta con una palabra a veces. Basta con decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Basta con solo plantar en ellos una semilla del reino de Dios en sus corazones para que comience este proceso del cambio y del conocimiento de Jesucristo. Entonces, a mí me gustaría simplemente enfatizar un poco esto. Jesús llamó a los discípulos y les dejó claro dos cosas. Síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces cuando nosotros caminamos con el Señor, vamos caminando con Jesús, pero a la vez vamos sembrando y pescando a otras personas. Entonces, número uno, a mí me gustaría que podamos mirar algo. Yo puse aquí, mirar el lago o el mar de peces que hay. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, yo no sé si tú sabes la estadística y todo esto, pero acá en Chile, según el último censo, que todavía no sabemos si quedó bueno, ¿no? Todavía en realidad. Pero después nos habló más de esto, pero según el último censo, cerca del 22% de la población de Chile ha tenido un encuentro con Jesucristo. O sea, tenemos casi el 80% de los chilenos, 8 de cada 10, que no conoce a Jesús. O sea, cuando tú te subes al metro y el metro va lleno de personas, el 80% de esas personas no conocen a Jesús. Cuando tú sales a la plaza a esa hora de las 7, entre las 6 y las 8, que está lleno ahí porque la gente salía, el 80% de esas personas no conocen a Jesús. Cuando tú vas a tu trabajo y miras a tus compañeros, compañeras, el 80% de esas personas no conocen a Jesús. Por lo tanto, somos llamados tú y yo a ser sal y ser luz, a plantar semillas del Evangelio en sus corazones. Entonces, mirar el lago, mirar un poco, echar una miradita a donde, ¿qué está pasando con la gente? Y cuando uno mira a la gente, la ve desesperada, la ve sin esperanza, la ve sin un futuro. Cuando tú les preguntas cómo es el futuro, la gran mayoría de la gente te presenta cosas negativas. Porque no han conocido, no han tenido un encuentro con el Evangelio. Entonces, pero también entiendo que cuando nosotros somos desafiados a compartir a Jesús, surgen en nosotros un montón de excusas para no hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Surgen excusas. Tan interesante porque el profeta dijo que el corazón es engañoso. Entonces nosotros decimos, no, sí voy a predicar, pero a la vez es que no es el momento, es que no sé cómo hacerlo. Entonces surgen ciertas cosas, excusas que nos impiden avanzar. Entonces a mí me gustaría ver 3 excusas que para mí son las más comunes. Y la primera excusa es que no sabía que debía compartir a Jesús. Hay gente que, aunque tú no lo creas, dice, es que no lo sabía. No sabía que tenía que compartir a Jesús con otros. Bueno, ahora lo saben, los que están aquí, los que están escuchando, ahora saben que son llamados a compartir a Jesús con otros. Una segunda excusa es que me da miedo compartir a Jesús. Me da vergüenza compartir a Jesús. No, como que hay algo dentro como que nos intimida el compartir a Jesús con otros. Como que hay algo dentro como que de alguna manera nos impide el dar ese paso. Pero amigo, yo quiero animarte, porque la Biblia nos llama a ser valientes en esto, a traspasar esos temores, a traspasar esos miedos y poder simplemente dar una palabra de bendición a las personas. Te lo aseguro, cuando tú entregas una palabra de bendición a las personas que están a tu alrededor, esas personas tarde o temprano van a llegar y van a decir, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú compartes esto? Cuando tú le dices a una persona, amigo, amiga, estoy orando por ti. ¿Cuál es la respuesta a una persona cuando tú le dices estoy orando por ti? ¿Sabes lo que normalmente dicen? Te dicen, te van a decir gracias o te van a decir, ¿y por qué me decís eso? Pero ¿sabes lo que? Cuando tú le dices una frase tan simple porque estoy orando por ti, te abre una puerta. Te abre una puerta para compartir el Evangelio con otros. Entonces, 2 excusas normales, no sabía que tenía que compartir a Jesús. Me da miedo. Pero hay otra excusa que es que no sé mucho acerca de Jesús. No cacho tanto. Y yo siempre digo un dicho que es un dicho antiguo, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. O sea, a veces con lo poco que sabemos, para el que no sabe nada, es alto.
Y si tú te sabes Juan 3:16, si tú te sabes Juan 1:12, si tú comprendes que tú tienes algo de claridad acerca de quién es Jesús, eso poquito que tú tienes, para la persona que no sabe nada es harto, amigos. Así que no tengas temor de compartir a Jesús. Comparte lo que tú sabes, comparte lo que el Señor te ha entregado, comparte tu testimonio, lo que ha significado Jesús en tu vida. Y parte como simplemente esto: a mí me sirve mucho, estoy orando por ti. O decirle bendiciones, dejar una semilla que pueda abrir una puerta para que tú puedas compartir el evangelio con esas personas. ¿Se entiende? Pero yo entiendo, es porque no sabíamos, es porque nos da ciertos temores o ciertas vergüenzas, o porque nos intimidamos por no saber tanto. Pero la verdad es que lo que tú sabes es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo que Dios ha hecho en tu vida es algo precioso. Te ha dado esperanza, te ha dado un futuro, te ha mostrado la realidad del amor. Entonces, todo lo que tú tienes en tu corazón es algo valioso para aquella persona que lo necesita. Entonces, en Mateo 9, versículos 35 al 38, al mirar, como partíamos, mirar este lago, en un momento Jesús... Dice la Biblia que recorría, ¿cierto? Dice Jesús recorría todos los pueblos, al salir de Jerusalén. Dice que recorría todos los pueblos y al día, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y luego dice, y al ver las multitudes, al ver las personas, al ver ese grupo de personas, dice, al ver ese grupo de personas, tuvo compasión de ellas. ¿Qué sientes tú cuando miras a la gente? Estas personas, ¿sí? Uno se enoja. ¿Qué sientes tú cuando miras a la gente? Porque Jesús dice que miró a las personas y les dio compasión. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparadas. Y cuando yo miro el estado de la gente hoy día, los miro igual. O sea, han pasado más de 2000 años y sigue siendo lo mismo. La gente sigue estando desamparada, agobiada, estresada, llena de preocupaciones, de ansiedad, de depresión, con ciertas tendencias de autodañarse. Entonces, cuando uno mira a la gente, cuando uno mira a las personas, tiene que surgir en nuestros corazones cierta compasión para poder predicar el evangelio. Entonces Jesús dice que porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, son pocos los que van y van a compartir el evangelio, les dijo a sus discípulos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, a compartir el evangelio. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Señor, envía a la iglesia Viña Maipú, envíanos a cada uno de nosotros a poder ser sal y ser luz en esos lugares, a llevar una palabra de esperanza. Y tal vez alguno de aquí puede decir, pero pastor, es que yo necesito esa palabra. Bueno, vaya a Dios, pues, vaya a Dios. Vaya a Dios y dile, Señor, necesito esa palabra de esperanza. Pero luego comparta eso con otros. Eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús miró a la gente y dijo, están agobiados, están estresados, están cansados. Pero tú y yo tenemos una palabra que es una palabra que cambia y transforma las vidas. Entonces, me gustaría rápidamente tratar 4 razones por las cuales nosotros necesitamos ser pescadores de personas. ¿Alguien ha ido a pescar? Como que acá no es tanto la pesca, ¿cierto? Acá como ir a pescar, en serio, sí. ¿Con el Veloso? Yo fui a pescar con el Veloso varias veces. El Veloso es el pastor de la Viña Providencia, que nos conocemos muchos años. Y él es un pescador así, pero bien, bacán. Entonces a mí me gustaría hablar sobre 4 cosas del por qué necesitamos ser pescadores. Lo mismo que dijo Jesús, síganme porque yo los haré pescadores de hombres. ¿Por qué necesitamos ser pescadores? Número 1, porque hay gozo cuando tú ves a otros seguir a Jesús. O sea, cuando el Señor te usa a ti para que otros caminen con Él, hay un gozo, es una cuestión inexplicable. Solamente lo vas a poder experimentar cuando lo hagas. Cuando el Señor te use para poner esa esperanza en el corazón de otra persona y tú ves a esa persona como avanzar, tal vez en medio de su problemática, en medio de su situación, pero con un corazón con esperanza. Y cuando tú ves avanzar a esa persona, eso te genera gozo, te genera alegría. Bueno,
En Lucas 15, versículo 8-10 dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Ya? Si a alguien se le pierde un billete de 10 lucas, ¿qué hay que hacer? Doy vuelta a toda la casa. Bueno, dice, supongamos que una mujer pierde 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. ¿No es lo que haríamos cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Y cuando la encuentra, reúne a su amiga, vecina y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y luego Jesús añade y les dice, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Por una persona que se acerca a Jesús, por una persona que pone su esperanza en Jesucristo, por una persona que puede llegar y decir, Señor, yo pongo en ti mi esperanza en medio de mis situaciones. Dice la Biblia que en el cielo se alegran, hay fiesta. En otras versiones dice que hay fiesta en los cielos. Entonces Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí para generar una fiesta continua en los cielos, generar una fiesta continua en la eternidad, para que muchos se acerquen a Él. Jesús, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5, versículos 18-20. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, tú eres un enviado de Dios para reconciliar a Dios con las personas. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que, ¿qué somos? Embajadores de Cristo. Embajador, dígale al que está solo, dile, tú eres un embajador de Jesús. Un embajador de Jesús. ¿Qué es lo que es un embajador? Un representante. ¿Qué es lo que es un embajador? Una persona que representa. Por lo tanto, nosotros somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Y uno puede mirarse a sí mismo y decir, es que yo no sé, yo no oro mucho, no leo mucho la Biblia. Y puede uno, porque uno busca estas cosas. Pero la Biblia nos llama y nos pone en un plano donde nos dice que somos representantes, embajadores del reino de Dios para los demás. Así que somos embajadores de Cristo, escribió Pablo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio nuestro. O sea, Dios a través de nosotros, Dios a través de cada uno de nosotros dice, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, cuando miramos el mar, miramos la gente, podemos ir y sembrar semillas y experimentar el gozo que hay cuando nosotros podemos ver a otros caminar con Jesús. ¿Por qué compartir a Jesús? Porque hay un gozo en eso. Número 2, compartir a Jesús también porque hay una necesidad. Hay una necesidad, amigos. O sea, a veces nosotros somos muy indiferentes con esto, pero hay una necesidad. En Romanos 10, versículos 3 y 15 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero dice, ¿cómo ellos van a escuchar? ¿Cómo ellos van a oír si somos nosotros los enviados a hablar con ellos? Pero las primeras palabras son clave. Dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces hay una necesidad de salvación para que las personas puedan estar en una eternidad, ¿cierto?, con el Señor. Por lo tanto, yo te animo a que puedas tomar estos pasos y puedas avanzar con el Señor en todo este proceso y ser desafiado a compartir a Jesús con otras personas. ¿Ya? Me enrollo aquí para acá. Ya. Perdón. Entonces, porque hay una necesidad de conocer a Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no tarda en cumplir su promesa. O sea, en algún momento, en un momento que ni tú ni yo nos conocemos, el Señor va a cumplir, va a volver por cada uno de nosotros.
Y va a ser revelada. Todo esto va a ser revelada. La verdad va a ser revelada. Pero también dice lo siguiente, según entienden algunos la tardanza, más bien, dice, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué no quiere que nadie? O sea, no está en el plan de Dios que la gente esté perdida. Nunca fue el plan de Dios. De hecho, cuando tú lees Juan 3, 16 y 17, dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo. O sea, siempre ha estado en el corazón de Dios el salvar a otros, el traer vida a los demás. Por lo tanto, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Que todos se puedan volver a Él. Ese es el plan de Dios. Y Dios tiene paciencia y está en un proceso de espera. Pero en algún momento va a llegar ese momento final donde Jesús va a volver por nosotros. Y se va a acabar esta posibilidad de poder ser salvo para todos aquellos que invoquen al nombre del Señor. Por lo tanto, ¿por qué compartir a Jesús? Porque hay un gozo en eso y porque hay una necesidad. Un tercer punto también es porque Jesús nos manda que lo compartamos. Es un mandato, no es una opción. Jesús nos manda a cada uno de nosotros. Vayan. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vayan. Ya, vámonos. Pero vayan a predicar el Evangelio. En Marcos 16, 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. En Lucas 24, versículos 47 y 48 dice, en su nombre predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. O sea, todos nosotros somos testigos. En Juan 20, 21 Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y luego en Hechos 1:8 que todos nosotros conocemos, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hay un gozo en predicar a Cristo, hay una necesidad de predicar a Cristo, pero también es parte de la obediencia nuestra. El obedecer lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda todos los 4 evangelios. Está con claridad Jesús enviando a sus discípulos a compartir el evangelio con otras personas. Y por último, número 4, porque también nosotros fuimos perdidos alguna vez. ¿O no? En algún momento nosotros estuvimos ahí. Y cuando nosotros estábamos ahí, como dice la Biblia, estábamos ciegos, no veíamos. No sabíamos, no comprendíamos y estábamos allá perdidos y vivíamos la vida, pero perdidos. Perdido significa sin Dios. Perdido significa sin tener a Jesús en el corazón. Y allá estábamos todos nosotros. Y alguien compartió a Jesús con nosotros. Alguien compartió, algunos tal vez de los que están aquí han crecido en familia cristiana y ha ido conociendo a Jesús en el proceso. Pero a muchos de nosotros, a mí me predicó mi esposa. Después estábamos por leer, ella estaba en pecado conmigo, la verdad. Porque ella es cristiana antigua y yo no, pues. Pero ella me comenzó a predicar y en algún momento yo entregué mi vida a Jesús. Y eso generó un cambio en mi vida. Todos estábamos allá, todos estábamos en ese plano de perdición. Por eso el apóstol Pablo dijo, nombra una lista de pecados en Efesios 4 y después dice, y estos eran ustedes también. Allá estaban ustedes. Entonces, hoy día como que nosotros como cristianos miramos la sociedad y decimos, aquí los santos, allá los pecadores, como que nos alejamos de ellos, como que tomamos distancia y como que olvidamos que nosotros estábamos allá también. Entonces, en algún momento tú y yo estábamos perdidos, al igual que los demás. En Lucas 5, versículo 32, Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos. Yo no he venido a buscar a los justos, sino que a pecadores para que se arrepientan. ¿Y cuántos pecadores arrepentidos hay aquí? ¿Cierto? Esa es la realidad. Y estábamos todos allá. Y quiero llevarte, piensa un poco, reflexiona esto. ¿Quién compartió el evangelio contigo?
¿Quién te llevó al Evangelio? ¿Quién en un momento te trajo luz para que tú pusieras tu esperanza en Jesucristo? En algún momento alguien compartió una palabra, oró por ti o cualquier cosita que haya pasado, pero en algún momento tú hiciste un clic donde tú pusiste tu confianza en Jesús. En 2 Corintios 5:14, el apóstol Pablo, él decía, yo soy el primero de los pecadores, él decía. Yo soy el primero de los pecadores. Pero mira lo que dice aquí en 2 Corintios 5:14. Dice, el amor de Cristo nos obliga. Nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. De uno murió por todos y todos murieron. Pero estamos obligados. Entonces, ¿por qué Operación Andrés? Voy a volver a esto del aviso. ¿Por qué presionarnos a compartir el Evangelio con otros? Porque, amigos, somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Y es tan fácil llegar a la iglesia domingo, sentarse cómodamente, está rico aquí, pero tener un tiempo de reflexión y poder decir, el Señor me comisiona a mí y a ti. Entonces a mí me gustaría invitarte, vamos a hacer una actividad algo tal vez diferente hoy día, pero queremos repartir a cada uno